Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Horizonte Sur Global, el espacio de política internacional que transmite por la pantalla de Barricada TV. Hoy vamos a hablar sobre Irán, ya que murió el fin de semana pasado el presidente Ebrahim Raisi. Esto fue tras estrellarse el helicóptero en el que viajaba. Raisi venía de la inauguración de una represa en la frontera con Azerbaiyán. Además del presidente, murieron otras 7 personas, entre ellos quien era el ministro de Relaciones Exteriores. Apenas se conoció la noticia, de la cual hay muchos detalles que aún se desconocen y están siendo investigados, pero como decía, desde que se conoció la muerte del líder, una multitud se movilizó principalmente vestida de negro. Esto se repitió durante toda la semana, fue una semana de duelo nacional en Irán y las grandes concentraciones se vieron en distintas ciudades del país, sobre todo ayer que fue enterrado Raisi. Como ustedes saben, Irán tiene un sistema político muy vinculado a su religión, a la religión islámica. Es en este sentido que una de las figuras claves de la política iraní es el ayatollah Ali Khamenei, quien, si bien se mostró conmocionado por el episodio, también salió a dar un mensaje de calma en un momento en el que, falleció un líder muy importante para la política iraní y esto genera cierto pánico o genera la sensación de crisis en el sistema político. Vamos a ver un video sobre las palabras de Ali Khamenei a partir del conocimiento de la muerte de Raisi. همونطور که اشاره کردید ما شخصیت برجسته‌ای رو از دست دادیم. برادر بسیار خوبی بود، مسئول کارآمد و با کفایت و صمیمی و جدی بود در کشور و برای ما سخته ولیکن تو این سالهای متمادی ما از این حوادث سخت همیشه استفاده کردیم برای تولید فرصت برای کشور. اعتمادمون به خدای متعال زیاده و توکلمون خیلی زیاد و انشاءالله که میدونیم از این حادثه هم ملت ایران سود خواهد بود، استفاده خواهد. Ahí veíamos las palabras de Khamenei tratando de llevar calma al sistema político iraní. Hay que mencionar algunos datos. El vicepresidente primero, Mohammad Mokber, asumió como presidente en funciones y, tal como lo manda la constitución de ese país, llamó a elecciones para finales de junio. Mokber será uno de los candidatos en estos comicios, pero dio un mensaje de calma, de estabilidad, de que la institucionalidad iraní no está rota por la muerte del líder. Medio Oriente está en un momento particularmente convulsionado. Esto se debe a la nueva avanzada bélica y el genocidio que está llevando adelante sobre el pueblo palestino Israel, con su primer ministro Benjamín Netanyahu a la cabeza. Sabemos que Irán es una figura clave en la región, es tal vez uno de los principales adversarios históricos que tiene Israel y además vivió una serie de episodios en donde Israel primero atacó el consulado de Irán en Damasco y luego Irán respondió a ese ataque. Bueno, son muchas cosas, muchos puntos para analizar, por eso nos pareció interesante entrevistar a Alberto García Watson. Es un periodista, un analista político especializado en Medio Oriente. En otras ocasiones lo hemos entrevistado para Horizonte Sur Global y nos parecía muy importante tener también su punto de vista, teniendo en cuenta que las cuestiones relacionadas con Irán se suelen cubrir
de una manera bastante sesgada, bastante limitada a la visión que tiene Occidente y en particular los Estados Unidos. Vamos a ver ahora un primer fragmento de la entrevista que le hicimos a García Watson, en la que resume quién era Ebrahim Raisi, quién era este líder, el presidente que falleció el domingo pasado. Bueno, lo cierto es que ha habido una campaña brutal por parte de Occidente para desestimar las cualidades del gobierno, no solamente ya en sí del presidente Sayed Ebrahim Raisi, sino de todo su gobierno, especialmente partiendo de la base del hecho de que la figura de Raisi tiene, en fin, es conocido desde los años 80 por haber sido parte de los jueces y del jurado que firmaron una cantidad importante de sentencias de muerte contra, en el año 1988, contra al menos 5.000 personas. Entonces, claro, los grupos de derechos humanos a nivel internacional, los Estados Unidos, obviamente, y otros países determinaron que se trataba de una especie de ajuste de cuentas contra opositores al régimen. Era parte de ese jurado, era uno de los 4 jueces que determinaron el ajusticiamiento de miles de combatientes mujahidines del movimiento MKO, que era un movimiento terrorista que ha sido designado como movimiento terrorista incluso por países de Occidente y que actuaron del lado de Irak durante la guerra de Irak-Irán. O sea, se puede decir que eran conocidos como traidores a Irán. Y definitivamente, y estoy hablando del 95% de aquellas personas que en su momento fueron ejecutados, ¿no? Entonces, como digo, esa campaña que se hizo contra este hombre, al que incluso se le denominó el carnicero de Teherán, realmente pues tiene muchas aristas y tiene muy poco de cierto. Lo que sí es cierto es que, habiendo sido elegido perdón, en 2021, Ebrahim Raisi pone en práctica una política en tan poco tiempo, porque definitivamente apenas 3 años fue lo que llegó su mandato como consecuencia del accidente acaecido el pasado domingo, pero lo que sí que podemos señalar y resaltar es que en tan poco tiempo ha sido mucho lo que ha logrado la presidencia de Raisi en Irán, porque ha conseguido también con la ayuda, valiosa ayuda de Hussein Amir Abdollahian, que era su ministro de Asuntos Exteriores y un gran diplomático, el limar asperezas con muchos países que hasta la fecha, hasta recientes fechas eran enemigos hostiles de la República Islámica de Irán. Y me refiero con ello, por ejemplo, a países como Arabia Saudí, como los Emiratos Árabes Unidos y después otros países que han mantenido también un posicionamiento hostil para con Irán, como Pakistán, como Azerbaiyán, porque Irán apoyó a Armenia, a los armenios durante el conflicto de Nagorno-Karabaj y ciertamente eso provocó también asperezas importantes con Azerbaiyán. Como veíamos al inicio de este programa, hubo concentraciones masivas durante toda la semana de duelo nacional, recordando la figura del presidente fallecido Ebrahim Raisi. Esto choca obviamente con otro elemento que también poníamos sobre la mesa, que tiene que ver con la demonización que se hizo sobre su figura y sobre la política iraní en general. Sobre estos puntos es que también reflexionó García Watson en un segundo fragmento que vamos a ver ahora. Más de 50 delegaciones de alto nivel han estado presentes en las honras fúnebres
en el funeral del presidente Raisi. De ellos, al menos 10 de ellos eran presidentes o jefes de gobierno, otros 20 eran altos mandatarios, ministros, presidentes de parlamentos, y en fin, hemos visto también a millones. Se cuenta que ayer en el entierro de Raisi en su ciudad natal de Mashhad, al menos atendieron unos 4 millones de dolientes iraníes. Por lo tanto, hay que ver sobre el terreno realmente lo que una comparativa puede ser con lo que escuchamos de los medios de comunicación. Irán no solamente ha conseguido limar asperezas y llegar a importantes acuerdos con los que otrora fueron sus enemigos. Las sanciones ha provocado sanciones brutales por parte de Estados Unidos y Occidente, el que las autoridades iraníes tuvieran que buscar otros mercados, otros aliados estratégicos, y los ha encontrado. Ha encontrado en Rusia un importantísimo aliado estratégico en materia de seguridad, en materia social y política. Lo ha hecho también en muchos países latinoamericanos. Ha ingresado en el mecanismo de los BRICS de la mano de Rusia, y también formando parte del Consejo de Cooperación de Shanghái. Por lo tanto, un país que habría tenido hace tan solo unos años el carisma de ser un país completamente aislado, especialmente por las sanciones, ha visto que gracias a un liderazgo que nos pueda gustar más o menos, en particular Ebrahim Raisi era un teólogo y supuestamente era el que iba a suceder al jefe espiritual de Irán, que es el Seyed Ali Khamenei, el ayatolá sucesor de Khomeini en su momento, y como digo, pasadas no solamente este término gubernamental, sino el siguiente, lo más seguro es que hubiera sucedido en el cargo a Ali Khamenei como líder espiritual de Irán. Y esto solamente se logra con muchísimo esfuerzo, se logra con muchísimo trabajo. Es una persona que realmente era muy tímida, una persona que tenía un perfil bastante, perdón, bastante, como digo, tímido, y no demostraba grandes cualidades ni oratorias ni carismáticas, pero sí en los resultados finales, en el trabajo realizado, ha dado muestras de que ha echado el país para adelante, se lo ha echado al hombro. Aparte que era un hombre que visitaba casi diariamente diferentes localidades, recorría todo el territorio nacional participando con el pueblo llano de innumerables operativos, y como ocurrió, por ejemplo, el pasado día domingo, se encontraba la inauguración de una central hidroeléctrica, una presa, en la región del Azerbaiyán nororiental. Esto da muestra realmente de la eficacia como digo, de un presidente que, a diferencia, por ejemplo, del presidente anterior, que era un centrista moderado, Hassan Rouhani, logró en su momento, en materia diplomática, efectivamente, el acuerdo nuclear de 2015, pero más allá de este acuerdo no vimos una política que fuera encaminada a provocar un boom comercial y económico para el país. Se ha hablado mucho de la mano dura de este político, porque al mismo tiempo en las protestas surgidas en 2022 como consecuencia de la muerte de Maizi de Taimi, bajo custodia policial, supuestamente por no llevar, en fin, no estar bien vestida o no llevar el velo correctamente, hubiera muerto a manos de la policía represiva del régimen y tal, pero posteriormente salió el mismo padre de la joven teniendo que admitir que su hija tenía una patología cerebral, que había sido ya tiempo atrás operada de un caso cerebral, y mantenía una situación delicada. Estas protestas fueron obviamente impulsadas, financiadas y monitoreadas por Occidente. Obviamente
tanto por los Estados Unidos como por Europa y por Israel, que tiene un especial interés en Irán. Entonces, estas protestas que llevaron a más de 400 muertos, en su gran mayoría miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado iraníes que fueron asaltados, muchos de ellos y asesinados por parte de grupos criminales, realmente no pertenecían a la clase popular que quería protestar por, aunque sí, efectivamente también habían cientos o miles de personas que protestaron y se manifestaron en contra del uso del velo islámico y tal, pero la mayor cantidad de muertes tuvo lugar como consecuencia de violencia por parte de algunos sectores de grupos, incluso armados, que participaron en esta protesta. Obviamente, cuando uno escucha, perdón, los medios de comunicación occidentales, pues tienen una idea que si no la comparan con realmente lo que está ocurriendo en la realidad, pues se puede llevar una sorpresa cuando finalmente entiende que los datos que normalmente Occidente suele dar de quienes son sus rivales políticos, y en este caso Irán, un país que nacionalizó el petróleo en 1979 como consecuencia de la llegada de la revolución islámica de la mano del imán Khomeini, pues eso obviamente pues provocó muchísimo daño en Occidente, que explotaba los recursos iraníes. Eso ya ocurrió en 1953, cuando en unas elecciones democráticas surge un presidente también, el presidente Mohsen, que nacionaliza el petróleo. Inmediatamente y a las pocas semanas sufrió un golpe de Estado por parte de Gran Bretaña y la CIA norteamericana, que impuso al Shah de Persia, a Reza Pahlavi, y que puso nuevamente los recursos naturales en manos de las potencias extranjeras. El pueblo iraní, como digo, no solamente en el día de ayer, porque estas honras fúnebres han tenido 3 días de, de grandes demostraciones populares, no solamente en Teherán, pero en muchas partes del país, y finalmente terminando en el día de ayer en la ciudad natal de Raisi, y que ha demostrado que definitivamente la figura de alguien que supuestamente no era querido por su pueblo, pues no era tan real como nos estaban intentando dar a entender. El hecho, como digo, también de 50 delegaciones diplomáticas de todo el mundo, y ver cómo incluso 6 países han impuesto en sus propios territorios duelo nacional por la muerte de Raisi. Y estoy hablando de 6 países que juntos acumulan a 1.800 millones de personas en total. Estamos hablando de una cuarta parte de toda la población mundial. Por lo tanto, a pesar de que la figura de Raisi pueda gustar más o pueda gustar menos, pueda ser de la línea dura conservadora iraní, o pueda haber tenido mano dura contra las manifestaciones, o en los años 80 juzgando a miembros de grupos terroristas que lucharon en contra de Irán, definitivamente lo que sí que hemos visto es que hay amplios sectores de la población y de la sociedad iraní que han salido a la calle para mostrar su desaliento y su tristeza por la muerte del presidente. Ebrahim Raisi era una figura clave dentro de la política nacional iraní, por eso su muerte genera ciertas dudas de cómo será el futuro político de acá en adelante en Irán. Por lo pronto, reponemos la información. El vicepresidente primero, Mohamed Mokber, asumió el cargo de presidente en funciones, pero inmediatamente llamó a elecciones para finales de junio. Vamos a ver qué nos decía sobre este tema el analista político. No, definitivamente el hecho de que haya fallecido tanto Raisi como su ministro de Asuntos Exteriores pueda darnos a entender de que aquí se acaba una etapa, un ciclo político. Pero lo cierto es que quien ha asumido interinamente la presidencia de Irán, que no es otro que Muhammad Mokbar, es un funcionario muy en la línea de Raisi. Es una persona mucho más joven,
cuenta con 68 años, se va a presentar como candidato presuntamente en las elecciones que han sido ya convocadas para el 28 de junio y tiene grandes posibilidades, como digo, habiendo mantenido siempre la línea política del presidente Raisi de salir electo. Incluso el ministro de Asuntos Exteriores interino, o sea, que ha sido elegido, que era el segundo de a bordo de Amir Abdullahian, que es Bakeri Kani, también es una persona versada en diplomacia y participó de primera mano en las discusiones y negociaciones del pacto nuclear de 2015. Por lo tanto, lo que se espera en este momento es que se mantenga la línea, que Irán siga ampliando y expandiendo su área de influencia. Tiene un área de influencia muy importante en Oriente Medio, lo que ha provocado obviamente la displicencia de los Estados Unidos, de Israel y de Gran Bretaña en particular, porque lo que ha afianzado realmente Raisi en el poco tiempo que ha estado en su mandato ha sido una fortaleza y una lealtad para con las fuerzas de la resistencia en Oriente Medio, especialmente lo que se ha dado en llamar el eje de la resistencia, y allí estaríamos obviamente nombrando a Hamas por un lado en Palestina, a Hezbollah en el Líbano. Después están los diferentes grupos chiitas como Hezbollah, Kataeb en Irak, o los hutíes del movimiento Ansarullah en Yemen. Los ha fortalecido con armamento, con formación, y definitivamente están presentando una resistencia frontal al régimen de Israel, especialmente en su lucha genocida contra el pueblo de la Franja de Gaza. Medio Oriente vive en este momento algo bastante particular desde la intensificación de la invasión que lleva adelante Israel sobre el territorio palestino, y además el genocidio que está llevando adelante Israel con Benjamín Netanyahu a la cabeza. Como decíamos al principio, Irán es uno de los principales adversarios respecto a Israel. Y en este sentido, recordemos brevemente un episodio que tuvo que ver con el bombardeo que realizó Israel hace tan solo unas semanas sobre el consulado iraní en Damasco. Esto fue respondido por Irán con un ataque que fue avisado a Israel. Vamos a ver qué nos decía García Watson sobre este episodio en particular, y también una reflexión sobre cómo puede influir la muerte de Ebrahim Raisi en la política regional. El líder del buró político de Hamas, Ismail Haniyeh, que estuvo presente en Teherán en las honras fúnebres, expresó muy claramente al líder espiritual iraní, Ali Khamenei, que espera que Irán, o le consta, mejor que espera, le consta que Irán va a mantener este compromiso con la causa palestina, la liberación de Al-Quds, que es la liberación de Jerusalén. No se espera que hayan grandes cambios. No hay un cambio de ciclo en este momento con la muerte de Raisi. Yo creo que muy por el contrario, el martirio del presidente Raisi, si, como he comentado en un principio, mantenía un perfil más bien bajo, poco carismático o de persona gris, a pesar de haber gestionado bien ciertos aspectos de las políticas exteriores y de la política comercial iraní, en este momento creo que ha adquirido una figura como de mártir y como de líder desde la tumba, ¿no? Y creo que van a ser muchos los políticos que van en la próxima campaña electoral a intentar realizar una campaña en la cual demuestren su lealtad a las políticas del presidente Raisi. Por lo tanto, entiendo que no va a existir en este momento un cambio de política. Los moderados en este momento, desafortunadamente, no pueden competir con los conservadores o ultraconservadores después del bombardeo del Consulado General
de Irán en Damasco hace tan solo unas 5 semanas, la respuesta iraní con el lanzamiento de 330 misiles balísticos contra territorio israelí y la no respuesta, porque francamente 3 drones que envió Israel y explotaron el aire no fue una respuesta, da muestra de la fortaleza que tiene Irán, no solamente en lo armamentístico, que ha desarrollado un programa de misiles balísticos de alta precisión que incluso, entre otros, Rusia está utilizando, y también drones de alta precisión y de largo alcance en su guerra contra Ucrania. Por lo tanto, yo creo que ha salido muy fortalecida la figura del presidente en este momento y que creo que los candidatos que se presentan el 28 de junio a las próximas elecciones presidenciales en Irán van a seguir muy en la línea para acaparar realmente la simpatía y el apoyo del electorado iraní. Raisi murió junto a su ministro de Relaciones Exteriores y a otras 6 personas en un helicóptero que se estrelló. Esto fue hace menos de una semana, pero aún se desconocen algunos detalles. Hay algunas dudas puntuales sobre algunas cuestiones de este episodio. Es por este motivo que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general de la división Mohammad Hossein Bakeri, ordenó la formación de un equipo de alto rango para analizar las pruebas y llevar a cabo las pesquisas para determinar finalmente de qué se trató, si se trató de un accidente o al menos desglosar cuáles fueron los detalles de este episodio. Vamos a ver qué nos decía, cómo nos explicaba un poco más García Watson sobre esta pesquisa que se realizará y qué se sabe hasta ahora de la aeronave que se estrelló. Bueno, yo personalmente, cuando tiene lugar la caída del helicóptero en el norte del país, lo primero que me vino a la mente, y no solamente a mí, sino a gran parte de la gente que conoce Irán o los mismos iraníes, es que se trataba de algún tipo de sabotaje o de ataque por parte de una potencia extranjera. El caso curioso es que eran un convoy de 3 helicópteros. En uno de ellos, el primero de los 3, era en el que iban tanto el presidente Raisi como Abdullahian y otros oficiales de alto rango del gobierno iraní. Y en cambio, en los otros 2 helicópteros, donde el resto de pasajeros no eran de tanta importancia, no sufrieron ningún tipo de daño. Yo, escuchando las palabras de uno de los funcionarios gubernamentales que iba en el tercero de los helicópteros, mencionaba que cuando salieron después del rezo de la tarde de la zona nororiental de Azerbaiyán, que es un territorio en realidad iraní, donde habían inaugurado la presa, el tiempo y las condiciones climáticas eran perfectas. Sí, efectivamente, en unas colinas parecía que había una densa niebla, pero no era a la altura a la que volaban los helicópteros. Por lo tanto, lo que sí que comenta es que en un momento dado había una gran colina que tenía una gran nube y decidieron cambiar la altitud para no meterse en esa nube. Esto lo dice uno de los funcionarios que iban, como digo, en el tercero de los helicópteros, y que cuando el piloto del helicóptero del presidente Raisi comunicó a los otros dos helicópteros que iban a subir la altura para no pasar por dicha nube, de esa nube, fue cuando se percataron los otros 2 helicópteros de la ausencia del helicóptero del presidente. No hubo ningún estallido, no hubo ninguna caída, no hubo ni siquiera un llamado de emergencia, un SOS por parte del piloto, y esa es la parte que no se entiende. ¿Cómo pudo, en fin, caer un helicóptero que como digo, llevaba al piloto con más experiencia del país, y que definitivamente terminara cayendo en particular, ese helicóptero? Ahora, por otra parte, estos son especulaciones, obviamente, pero por otra parte, ese helicóptero tenía más de 45 años. Era un helicóptero norteamericano que había pertenecido al Shah de Persia, a Reza Pahlavi,
antes de la llegada de la Revolución Islámica en 1979, y como conocemos, las sanciones brutales por parte de Occidente han provocado el darle mantenimiento, conseguir piezas para este tipo de equipos que provienen, en este caso, de Estados Unidos, pues pudiera haber sido tal vez alguna de las causas. La climatología no fue una de las causas, según dice este funcionario. El helicóptero había sido chequeado poco tiempo antes de despegar y por lo tanto todavía permanece y se mantiene esa sospecha, a pesar de que se ha hecho ya una investigación que sigue en curso. Pero yo en las últimas horas lo que he escuchado es que, al parecer, según voces de los supervisores que lideran esta investigación, ningún objeto, ningún cohete parece que hubiera explosionado contra la estructura del helicóptero. De todas formas, no lo vamos a saber hasta que el informe se haga público, pero definitivamente hace y provoca suspicacias el hecho de que este gran enemigo de Israel, que castigó a Israel con el envío de más de 300 misiles, que Israel realmente no llegó a reaccionar de un ataque tan masivo, y sería el primer país que ataca a Israel y no recibe una respuesta contundente por parte de la entidad sionista, pudiera haber guardado una carta en la manga y hubiera esperado el momento en el cual pudieran haber atacado a un presidente que, como he comentado al principio de la entrevista, realiza visitas a todos los puntos de Irán. Cada segundo día está en helicóptero, está en autobús, está en tren, está o puede ser hasta cierto punto vulnerable y caer en el riesgo de poder sufrir un atentado, como tantos atentados han sufrido iraníes, especialmente físicos nucleares iraníes asesinados por el Mossad israelí, obviamente por el programa nuclear que mantiene Irán. Bien, hemos llegado al final de esta emisión con el interesante análisis de Alberto García Watson sobre la situación de Irán y Medio Oriente a partir de la muerte de Ebrahim Raisi. Les agradecemos por estar del otro lado y antes de despedirnos, los y las invitamos a sumarse a la comunidad BTV realizando un aporte. Ustedes están apoyando a esta pantalla, están apoyando a Barricada TV para que este proyecto autogestivo se siga sosteniendo y pueda seguir creciendo, contando las noticias que en otros canales no ves, o al menos no en la amplia mayoría de ellos, y por eso es muy importante tu aporte. Ahora sí, les agradecemos por estar del otro lado y nos vemos en la próxima emisión de Horizonte Sur Global.